en esa región, al deforestar la zona de los volcanes, cuando se queda sin árboles la zona de los volcanes, los hielos que antes cubrían al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl se derritieron. Si ustedes ven los volcanes, ya no tienen hielo. Y esos hielos se derretían y formaban varios ríos. Con la deforestación, esos ríos se han ido reduciendo su cauce. Pero además, el avance de la construcción de casas y la llegada de nuevas agencias inmobiliarias requieren no solo de agua potable, sino de dónde tirar el agua una vez que ha sido usada. Y como no tienen agua, lo que hacen muchas personas es picar las tuberías de alcantarillado para obtener agua para sus necesidades de cultivo o para otras necesidades, y entonces todo el alcantarillado que debería ir conduciendo las aguas lejos del río, pues se va perforando, se va así transmutando a la tierra y va contaminando también el río Amecameca, hasta donde el doctor Monroy nos ha enseñado, y salvo que él me corrija si lo que estoy diciendo está bien. ¿Sí está bien? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo repetir el dato de este monto que están ustedes estimando que alcanzaría una desviación en términos de lo que se construyó y dónde se quedó? Si nos pueden aclarar cuánto es el monto y qué les hace pensar que está sí que fue desviado. Por otro lado, preguntarles este modelo, este ejemplo que se propone, que se plantea aquí de San Mateo, pues no es el único que se conoce en el país. Quisiera conocer su opinión respecto a cuáles son los mecanismos desde el control del gobierno y desde el fundar que plantearían ustedes para aumentar justamente todo lo que está pasando con el tema de plantas de tratamiento a nivel nacional. Y por otro lado, preguntarle al doctor Monroy, bueno, a quien quiera responder en el punto de este modelo de plantas de tratamiento ha sido muy señalado precisamente por todo el tema de corrupción, por todo el tema de agotamientos que incluso y las gestiones que incluso repercuten en los ejidos. La pregunta es, ¿es momento de reflexionar? ¿Este modelo sigue sirviendo o hay que reflexionar precisamente de cómo se está eligiendo en el país o decidiendo el tema de las plantas de tratamiento? Muchas gracias. Bueno, no es tanto un desvío, sino es un ejercicio inadecuado de los mismos, porque toda esta información se documentó con acceso a la información. Se solicitaron facturas, se solicitaron contratos, se solicitaron estimaciones y se tuvo que hacer un estudio de los mismos, y esto permitió advertir cómo fue la erogación de recursos en cada una de las etapas. Fueron 2 etapas para la construcción de la planta de tratamientos, y cómo además de estos inconvenientes que salieron por la mala planeación, sobre costos que se tuvieron que hacer para ejecutar maquinaria especializada para el bombeo del agua alrededor de la planta, pues fue generando otro tipo de gastos, y ahí es donde la mayoría se encuentra, ¿no? Evidentemente hay otros puntos de los cuales no tenemos información, y esto un poco me lleva a la segunda pregunta que habías hecho de qué mecanismos utilizamos para poder hacer el monitoreo. Pues uno muy importante es el acceso a la información, y por ello promovemos y pedimos que se garantice, porque en este caso sobre todo permitió documentar cómo fueron las irregularidades, y si la información además fuera mucho más accesible, datos más abiertos, pues nos ayudaría mucho más a tener claridad de estos montos, de cómo se ejercieron. Pero bueno, se tuvieron que hacer otro tipo de acciones, como fue el monitoreo ciudadano, un acompañamiento con las comunidades que se encuentran sufriendo o padeciendo este tipo de irregularidades. En realidad se sobreejerció un 26% más de lo presupuestado. Son alrededor de 22 millones de pesos los que se sobreejercieron, y justo no como desvío, sino más bien por un uso inadecuado de esos recursos, con obras que no estaban planeadas ni catalogadas en el catálogo de concepto ni en el programa de obras.
Sobre los mecanismos, sobre todo Controla tu Gobierno, tiene una metodología de auditoría social. Esta metodología al acompañamiento con comunidades y procesos comunitarios, a partir de la investigación, la capacitación, la articulación y la interlocución, permite acompañar a grupos ejidatarios, a campesinos y otras poblaciones a resolver problemas públicos. Entonces, un poco ese es el caminito que fuimos llevando para resolver este problema que puede replicarse en otros. No sé si Maite quiere decir. Sí, sobre todo respondiendo la pregunta que nos hace la colega, que ya no la habíamos gustado. La corrupción no es solo el desvío de recursos públicos, o sea, siempre que pensamos en corrupción pensamos en dinero, pero en este caso la corrupción, además de que el propósito original del dinero se usó para otros fines, la toma de decisiones que hicieron los servidores públicos de los 3 niveles de gobierno es contraria al interés público. Y en ese sentido también son actos de corrupción. ¿Cómo qué toma de decisiones? Bueno, la planta fue planeada de un lado del río con el propósito de darle agua tratada a los ejidatarios, y por una serie de decisiones desafortunadas, malintencionadas, se construyó del otro lado del río en un terreno particular. O sea, lo que refleja esta planta de tratamiento es cómo se construye la corrupción como una cadena de toma de decisiones desafortunadas, contrarias al interés público, y que al final a quienes perjudican son a las personas más marginadas, porque se quedan sin tierra, sin agua para sembrar, sin el derecho a un medio ambiente sano y con los ríos contaminados, porque ahí nadie los ve. Nadie los huele. Esos ríos contaminados y apestosos no están en las lomas de Chapultepec, están en Chalco. Entonces, cuando nos preguntan cómo se decide tener plantas de tratamiento, bueno, existieron, estas plantas fueron construidas con las reglas de operación del programa de tratamiento de aguas residuales, que fue el programa estrella de la Conagua por ahí por 2013 y 2015, y esas reglas de operación comprometían a los 3 niveles de gobierno para supervisar que esas obras llegaran a las zonas más empobrecidas y favorecieran a la gente que requiriera agua para sembrar. ¿Cómo se deciden las plantas? Pues intervienen muchos factores, muchos servidores públicos e incluso muchas empresas, pequeñas empresas, y la indiferencia de quienes deberían supervisar esa obra pública permite que acaben siendo construidas encima de un lago, como en este caso, la planta de Huitzilcingo se construyó encima de un lugar con agua, y fíjense, en un lugar donde hace falta tanta agua, tuvieron que secar el terreno de la planta para poder construirla, y ahora esa planta se hunde y queda como una isla rodeada de aguas negras. Esas son la trama de actos desafortunados. Entonces, no sé si el modelo que me pregunta la señorita de reforma, yo tengo mi modelo, de cómo aprovechar el agua que tenemos en el país. México es un país que está bajo estrés hídrico, o sea, la cantidad de agua que correspondería a cada habitante por año está muy por abajo de lo que dice la ONU. Y eso se da a que tenemos una gran cantidad de desperdicio de agua. Nuestro pensamiento es nada más extractivista. Vamos a utilizar el agua que podemos juntar en unas presas, vamos a utilizar el agua que podemos extraer del subsuelo, pero no le damos ya se usa y se tira, punto. Eso es nuestro negocio. Y entonces, es lo mismo el agua que va a necesitar la minería, el agua que necesita el fracking, el agua que necesitamos nosotros para beber,
el agua que se necesita en una industria productora de alimentos es la misma calidad de agua que todos vamos a usar. No se puede, no se puede. Tenemos que recircular el agua y darle tratamiento. La Auditoría Superior de la Federación reportaba cerca de 2.500 plantas de tratamiento, de las cuales está reportado que eso es suficiente para tratar el 40% del agua que se genera en el país. Y la auditoría demostró que no llega ni al 10%, porque las plantas, como ya vimos aquí, en el caso de aquí de la cuenca, es generalizado en todo el país, las plantas no se utilizan, están reportadas como existentes y ni siquiera se han construido, están reportadas doble vez, todo para tapar un hecho importante que es que no reciclamos el agua. Parece que hay mayor utilidad, mayor negocio, no sé qué, el entubarla y estarla transportando de un lado para otro sin entrega. Entonces aquí lo que está detrás de esta denuncia, de lo que está detrás de toda esta actividad para enfocarnos en las plantas de tratamiento, es que finalmente, independientemente que subsanemos la corrupción y todo esto, tenemos que aplicarnos a que o reciclamos nuestras aguas o no vamos a tener agua en el país. Miren, aquí tengo un dato. Tengo que leer mucho. El asunto es que el agua que está disponible por las lluvias en todo el país, ¿sí? Solamente el 10% de toda esa agua que está disponible en el país, solamente el 10% se distribuye. Y esa distribución, como sabemos, pues está muy mal. Para empezar, se dice que el 70% de esa agua que se distribuye hacia la agricultura, cosa que aquí estamos comprobando que no se distribuye a la agricultura. ¿En dónde está esa agua que pues, está en otros lados? Entonces, así como se contabiliza el dinero, tenemos que contabilizar el agua y saber que esta agua la tenemos que tratar. Y serían mecanismos para tratar, pero uno de los mecanismos es que el que contamina el agua la tiene que descontaminar. ¿Sí? Industria tiene que descontaminar, minería tiene que descontaminar, los municipios tienen que descontaminar, y esta agua se debe utilizar. Otro principio que tenemos que aplicar es que el agua tratada debe ser principalmente para la agricultura y para la industria, y el agua potable, el agua limpia, debe ser para el consumo humano, ya sea directo o a través de procesos de la industria de alimentos que requiere agua limpia para eso. Mientras estemos pensando que sale más barato, pues traemos agua, la extraemos, y si está a 500 metros, a 1000 metros, a 2000 metros, yo voy a sacar el agua de allá en lugar de reciclarla. Estoy alejando el tema, pero bueno, miren, la señora de Reforma comentaba algo sobre el reclusorio. Efectivamente, no tocamos el tema, pero les voy a comentar algo rápido. El reclusorio tiene una planta tratadora también, cosa que no funciona. Sin embargo, esa agua la están aventando hacia el campo, que ya hay casas que se han inundado, cosa que el gobierno no ha hecho caso de esto. ¿Sí? Hay casas, nos mandaron, tuvimos a tomar fotos nosotros, como en las casas salía el agua hacia arriba. Las personas que estaban ahí, les dijimos que se salieran de ahí, por favor, porque es una contaminación para los niños. Y yo quisiera que si ustedes fueran tan amables de visitarnos, les enseñaríamos cómo está el reclusorio, y no tiene para dónde aviente su agua. Toda la murería, todo lo que hay ahí,
lo avientan hacia los terrenos, y yo creo que eso está mal. Nuestro gobierno es el que debe de ver todo esto. ¿Por qué permite que tengan una planta que no funciona? ¿Sí? ¿Dónde está ese dinero que invirtieron ahí? Es lo mismo. Yo les pediría que a ustedes hablaran con el señor gobernador o el señor presidente para que tuviera esta amabilidad de visitar esto o visitarnos y enseñarle, así como yo les enseñé en el mapa que me sacó el compañero, enseñarles también cómo está todo esto, cómo se está inundando varios terrenos que ya se hizo una laguna y son terrenos particulares. Cuando un reclusorio debe de, cuando menos, estar casas alrededor a unos 2 o 3 kilómetros, cosa que no hay ahí. Están casas a 50 metros. ¿Sí? Por eso nosotros estamos en contra de ese reclusorio, pero el gobierno es el gobierno y es el que manda. Nosotros como servidores, pues no. Gracias. Todos corrupción. Y doctor, usted me dice de la Comisión de la Cuenca desde 2008. Son 11 años. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué no vemos la corrupción desde el inicio? ¿Por qué no salimos? ¿Y por qué no le preguntamos al gobernador esta misma rueda de prensa? ¿Por qué no también la hace en el Estado de México? ¿Por qué no invitan a la gente del Estado de México? Dicen que debe haber control del presupuesto. Sí, debe haber control del presupuesto para el que llega a los gobiernos de los estados, que es donde se pierde el presupuesto. Hablan de acceso a la información. Hoy, como nunca, tenemos más acceso a la información todos. Gracias a Dios. Entonces yo digo, ¿por qué está hoy esto? Y pregunto, ¿cuál es la contestación del gobernador del Estado de México? Estoy en su estado. Es mucha corrupción. Muchas gracias, y es grave porque es en el Estado de México donde hemos trabajado y donde lo tenemos documentado. O sea, la diferencia de, digamos, de decir algo sin pruebas y decirlo con pruebas es que hay que ir y comprobarlo y tener documentos. Entonces, nosotros hemos trabajado en una alianza con la Comisión de Cuenca, justo poniendo en evidencia todas las plantas que no funcionan en el Estado de México. Sin embargo, sabemos, por otras organizaciones con las que también hemos trabajado en otras regiones del país, que el problema con la infraestructura de saneamiento es a nivel nacional. Y ahora que estamos documentando la planta de tratamiento de Huitzilcingo, como les dije hace rato, este es el primer paso de una serie de denuncias que vamos a hacer. Y justo lo que le estamos pidiendo a la Auditoría Superior de la Federación en esta denuncia es que audite todas las plantas de tratamiento de esta subcuenca y que audite además, en un esfuerzo de largo plazo en el programa anual de auditorías que hace la Auditoría Superior de la Federación, que incorpore las plantas de tratamiento como dentro de su programa anual de auditorías para el 2020. Eso es parte de lo que estamos pidiendo. No sé si quieren decir algo más. De hecho, también en los petitorios de la denuncia se le solicita a la Auditoría Superior de la Federación que se coordine con el órgano fiscalizador del Estado de México para que también puedan auditarse los recursos públicos estatales y locales de esa planta de tratamiento. Sí, no es ninguna hasta hoy, porque hasta hoy, no es cierto. Hemos estado trabajando todo el tiempo y si hay asambleas y se invita a la Comisión del Estado Comisión de Aguas del Estado de México, y se invita con agua, se invita a todo el mundo y tenemos reuniones y tenemos gestiones y se está trabajando. Hoy se hace una conferencia de prensa y se pone una denuncia por primera vez, una denuncia ya formal, porque en los de las gestiones no se entiende, no es que sea hasta hoy. Hoy es porque hoy vemos que hay posibilidad con un gobierno que se abra y que se pueda atender esta denuncia. Hoy, por lo menos yo confío en que el nuevo delegado estatal de Conagua en el Estado de México pues, nos pueda apoyar para hacer algo. Hoy, con
considero que este gobierno puede atender el asunto del agua, ver como un asunto del manejo amplio, darle agua a los agricultores, es un asunto de democracia. Sí, pero no es cierto que es hasta hoy, hemos venido trabajando todo el tiempo y todo el mundo sabe en el gobierno qué es lo que estamos pidiendo y por qué. Así que no me digan que hasta hoy se enteraron ustedes aquí presentes, pero el trabajo ha estado pendiente todo el tiempo. Actualmente están funcionando contra los requerimientos de agua que se presentan a diario. Bueno, si tuviéramos estas 40 plantas que están aquí trabajando y el agua se aprovechara, estaríamos muy más que contentos, porque toda la suma de estas capacidades entre las plantas nuevas, que son 10, y las plantas existentes, estamos hablando de 1.500, 1.600 litros por segundo, que ya le pega, es comparable a las 4.500 litros por segundo que están saliendo. Con esto estaríamos, o sea, con la infraestructura que está puesta, hay que empezar a trabajar y ya todos veremos qué más hace falta. Obviamente, con una resta diríamos que nos hace falta plantas para otros 3.000 litros por segundo, pero vamos a echar a andar los 1.500 que ahorita están aquí ya instalados para poder decir que estamos avanzando. Para saber cuántas plantas están en operación, qué capacidad tiene cada una y cuánto realmente está produciendo. Y estas 24 plantas en la región podrían estar. ¿Sí me escucharon la pregunta anterior? Sí. Gracias. Estas 24 plantas en la región de la Mecameca podrían estar fuera de circulación en una estrategia intencionada para que todo el caudal vaya a la planta de tratamiento, se supone más grande del país, de Atotonilco, doctor Monroy. Sí, esa es mi hipótesis, perfecto. Pero aún desde antes de que se construyera esa planta, había todo un interés de sacar el agua de la cuenca. Desde Nabor Carrillo, él decía, vamos a almacenar el agua aquí en el lago de Texcoco, aquí ponemos plantas de tratamiento, aquí la distribuimos, no saquemos, demos menos agua tratada al Valle del Mezquital, pero tratada, para que con sistemas de riego se puedan hacer mejores cultivos y obtener mejores ganancias por la venta. Nunca se le hizo caso. Se llegó hasta construir la planta de Atotonilco, que también tengo la hipótesis de que se construyó para darle el agua a la refinería que se pensaba que se iba a hacer ahí. Finalmente no se hizo el agua a la refinería, entonces dijeron, pues ahora sí les vamos a dar agua tratada a los agricultores del Mezquital, ¿no? Alguna vez un funcionario del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México nos dijo, no, esa agua ni me la toquen. Ustedes hagan ahí sus proyectos de producción de cuenca, pero esa agua ni me la toquen porque tiene que ir al norte. Y la verdad es que es tanta agua que la planta que está en Atotonilco puede seguir funcionando, debe funcionar bien, pero eso no obsta para que las plantas que se necesitan hacer en el sitio para que se aprovechen el agua en el sitio se deben de construir, porque nadie es tan ingenuo de pensar que si vamos a mandar nuestra agua a tratar a Totonilco, Hidalgo y luego la regresen porque aquí no necesitamos, no, ¿verdad? Entonces pero esa planta de 23.000 litros por segundo siempre va a tener agua que tratar. No nos preocupemos por eso y obliguemos a que el agua que aquí se necesita, aquí se trate y aquí se utilice.